transporte hace parte fundamental de nuestras vidas, en ellos nos movemos, nuestras familias, nuestros amigos, nuestros familiares. Hay una modalidad que ha sufrido grandes cambios y por eso hoy aquí en Razones de Peso queremos compartirlo con ustedes. Soy Ana María, presentadora de Razones de Peso, el programa de la Universidad Cooperativa de Colombia, donde tratamos temas de economía solidaria y otras alternativas económicas. Nosotros les contamos cómo avanza y cómo evoluciona el sector cooperativo a nivel mundial, nacional y en especial aquí en la ciudad de Medellín. Hoy vamos a tratar el tema de la nueva reglamentación y los cambios para el servicio de transporte especial. Para eso hemos invitado a José Osvaldo Vélez. Él es administrador de empresas y dirigente del sector de transporte. Bienvenido, José. Gracias, Ana María. Muchas gracias y a los televidentes, gracias por invitarnos a este programa y estamos aquí atentos a resolver las inquietudes que tengan. José Osvaldo, para iniciar el programa del día de hoy, cuéntenos un poco de dónde surge el servicio de transporte especial. Bueno, el servicio de transporte especial nace de una necesidad sentida de los padres de familia, allá por los años 70, finales de los 70, principios de los 80, en esos buses que tenían los colegios grandes, que movían a los alumnos, que se demoraban rutas de 2 horas, llegaban los niños a las casas cansados, no comían, no estudiaban. Entonces se fueron ayudando, los mismos padres de familia se unían 4 o 5 y se turnaban la llevada al colegio en los carros particulares. En los principios de los 90 ya vieron que eso se estaba convirtiendo en una necesidad que tenían que designar a alguien y entonces ayudaban a pagar el combustible y le daban algo adicional para que se sustentaran y tuvieran un ingreso adicional por ese movimiento. Viendo el Estado que estaban prestando un servicio público en unos vehículos particulares, digo, esto no puede continuar y hay que crear una normatividad. Y hay que formalizarlo en ese momento. Hay que formalizar ese servicio. En ese entonces el servicio especial no existía como una modalidad de transporte en Colombia. Con el decreto de la ley 105 de transporte, a finales de los 90, ya se da vida al servicio especial como una modalidad de transporte. ¿A nivel internacional existe esta modalidad o es propia? Existe como transporte escolar. Pero no como un transporte, un servicio de transporte No. especial diferente. No, como servicio escolar o servicio turístico, ¿cierto? Aquí lo crean como un servicio especial. En el año 2001 se reglamenta, el Estado reglamenta la ley 105 y se crean los decretos 170, especiales 174, que es el que regula el transporte especial, y define no solamente el servicio especial como transporte escolar, sino que lo habilita para que preste 3 servicios: transporte escolar, transporte ocasional y transporte empresarial. Pero todo movimiento que hace un vehículo de servicio especial tiene que obedecer a un contrato. No se puede hacer un desplazamiento de un servicio especial si no existe un contrato que lo reglamente. Con eso le dieron vida al 174, al servicio de transporte escolar, y lo legalizan. Hubo una transición donde el Estado permite que esos particulares que venían prestando el servicio en esos vehículos familiares los convirtieran a servicio público y prestaran servicio de transporte escolar especial. Se crean las empresas. ¿Cómo nacen las empresas? En su gran mayoría nacen de que tenía el convenio o el contrato o el contacto con esa institución educativa y dice, venga, yo organizo el transporte y yo me encargo de esto, de regular, organizar a toda esta comunidad que vienen prestando independientemente del servicio, yo los controlo. Pero y ahí nacen las empresas. Y hoy no es solamente escolar, o sea, cubre varios frentes. Sí. En estos momentos, el 25 de febrero de este año, cambian el decreto 174 y sale una normatividad nueva con el decreto 348 del 25 de febrero de este año, donde cambian la razón de ser de las empresas, porque veníamos en un servicio especial, empresas afiliadoras cooperativas, donde dueño o inversionista del vehículo tenía más autonomía, ahora lo controlan más con el 348, volviendo a las empresas administradoras. En parte
busca la organización y seguridad del transporte, es cierto, pero en parte atenta contra ese inversionista, lo desconoce toda esta trayectoria que ha hecho el tránsito a llegar a formalizar el servicio especial en Colombia. ¿Por qué es tan importante hablar del transporte especial en Colombia en este momento? ¿Cuál es esa relevancia? La razón de ser del servicio especial, como decíamos, nace del servicio escolar, que es la razón de ser de toda una comunidad o un pueblo. Es el futuro de un país, que es la niñez. Y es concentrado y es importante porque ahí es donde está el futuro del país y es donde está toda la trayectoria y el futuro, la esencia, la materia prima, digamos así por decirlo de alguna forma, de la comunidad. Entonces, todos los que tenemos hijos, es nuestro ser, nuestra razón de ser en la vida, el patrimonio, el ser más preciado, lo que queremos. Y tenemos que ese transporte sea en forma segura, confiable, que tengamos gente que nos responda en casi que sean una extensión de ese hogar de nosotros. Y se forma unos lazos de afecto y de confianza con ellos. Devolviéndonos un poquito, ese servicio especial no es el transporte normal. Es gente en su mayoría profesionales, amas de casa, donde sienten y son casi que la extensión de ese padre de familia o de esa madre en ese transporte. Entonces, le dan la esencia al transporte, cambia la modalidad, ya ese transporte es casi que un puerta a puerta. Recogen el niño en la puerta de la casa, lo dejan en la institución educativa, en la puerta cuando se hace un contrato directamente con la institución educativa, dentro de la institución educativa. Entonces dan confianza al padre de familia. Y ahí se genera y se mueve, volvemos a decir, todo el futuro del país. O sea, que el 80% de los escolares son movidos por el transporte especial. ¿Cuáles son esos aspectos diferenciadores del transporte escolar de los que comúnmente conocemos, de los tradicionales? El transporte de pasajeros se divide en tres modalidades. Masivo, que son los que vemos ahora, los metros, los Metroplus, los sistemas integrados. El transporte colectivo, que es el bus urbano. El transporte individual, que es el tipo taxi. Son servicios que se prestan a la comunidad, abiertos, no sino que yo me pare en una estación o en un paradero de bus o salga a la vía y pida un taxi y lo puedo utilizar. El servicio especial no. El servicio especial solamente se puede hacer con un grupo determinado de usuarios. Cuando yo voy a contratar con una entidad educativa, yo no puedo transportar sino los niños de esa institución que estén dedicados y reflejados como matriculados en la institución educativa. Y tiene que mediar un contrato. Ese contrato tiene que decir qué desplazamientos voy a hacer, los sitios donde los voy a llevar, direcciones de casa. Y si voy a hacer salidas extra clase a sitios de interés, museos, qué sé yo, tienen que quedar en el contrato que ese servicio se presta. Si no, no se puede prestar. Diferenciando el transporte escolar, ¿qué otros servicios podemos incluir? Hoy en día, con este decreto 348, el servicio especial creó 5 tipos de contrato: el escolar, el empresarial, el turístico, el grupo específico de personas que cogen un grupo específico de personas llevados de un sitio a otro, y creó una modalidad nueva que es el servicio de salud, que también lo incluyó en el servicio especial que antes no existía. ¿En qué consiste? Ese servicio de salud es prestar un transporte a personas que tienen dificultades de movilidad con unos vehículos de una tipología específica para llevarlos a citas médicas o a hospitales o a consultas privadas, pero desplazamiento siempre en salud. ¿Y contratan con el paciente o con la institución de salud? No, se contrata con las EPS o IPS. ¿Ustedes tienen un estimado de qué porcentaje hace uso de estos servicios especiales? Yo diría que en el transporte escolar, como tal, estamos hablando más o menos del 80% de los escolares se mueven en servicio especial. En transporte empresarial tenemos las grandes empresas donde tienen que cumplir unos requisitos mínimos de producción para garantizar la ocupación de su personal, es transportado por servicio especial. Ahí estamos hablando más o menos de un 40% de las empresas que se mueven acá. En turismo terrestre
estamos moviendo más o menos un 80% también de turismo terrestre. En el ocasional y en el de salud, sí es más bajo, más o menos un 20% Y es un servicio turismo. nuevo también. Es un servicio nuevo. Bien. José Osvaldo, vamos a hacer una pequeña pausa. Recuerde que estamos aquí en Razones de Peso. Este es un programa de la Universidad Cooperativa de Colombia. Hoy estamos hablando sobre los cambios en la reglamentación del servicio de transporte especial. Gracias por seguir con nosotros. Hoy estamos hablando sobre los cambios en la reglamentación del sistema de transporte especial en Colombia. José Osvaldo, conocemos que el gobierno nacional ha emprendido un camino en la legalidad, en la reglamentación, el establecimiento de políticas. ¿Cuáles son los factores o los puntos más relevantes de esta última normatividad que ya salió por el gobierno? Bueno, hay dos temas importantes ahí. Uno, ese principio filosófico como venía trabajando con el 174 y como cambia con el 348 en la relación de inversionista con la empresa. Y el otro, el aspecto económico. En el aspecto económico, las empresas se ven afectadas directamente porque hay un incremento en su patrimonio líquido superior a 200%, que son incrementos significativos, muy grandes, y en la otra parte, en la propiedad del parque automotor. Veníamos con un 3% de propiedad del parque automotor de propiedad de las empresas, ahora cambia a un 20%. Mínimo. Mínimo, que puede ser reflejado en 10% de propiedad de la empresa y 10% de socios, accionistas o asociados. Pero de todas formas impacta grande en esa parte. En una empresa de un promedio de 100 vehículos podemos estar hablando de una afectación de 1.800 millones de pesos, donde es significativo. Y cómo lo van a justificar para después de uno demostrarle a la DIAN ese incremento patrimonial de dónde viene. Eso se presta para dificultades en el manejo de las empresas, lavado de activos, dinero de dudosa procedencia a las empresas porque tienen que seguir subsistiendo. Y en el aspecto filosófico, nosotros veníamos de un sistema de empresas afiliadoras o cooperativas a un sistema de empresas administradoras. Las cooperativas siguen existiendo, pero con una normatividad mucho más gravosa y más exigente. Y es cambiar de toda una cultura a ese inversionista, porque ese inversionista sí es cierto que no puede disponer de ese vehículo porque tiene que estar supeditado a un contrato, pero le hacía su propio mantenimiento y a final de cuentas era quien definía cómo iba a manejar sus ingresos y cómo iba a manejar sus gastos. Aquí no, aquí ya es entregar ese vehículo a una empresa y la empresa se encarga de todo. Las empresas tenían un negocio misional que era de transporte de personas y desmontan dos negocios. Uno, que es ese proceso, y el otro es un nicho de mercado que es la administración, porque ahí tiene que ver lo que es el mantenimiento preventivo, mantenimiento correctivo. Y en la parte financiera o económica hay un impacto grande, porque esos transporte escolar, el costo de las guías acompañantes lo van a tener que asumir ya a través de las empresas. Y se contrataban a destajo, ya no va a poder ser contratada a destajo, sino vinculadas porque entra a ser un proceso misional de la empresa. Entonces se incrementa ese costo. Y en la administración, y afecta también un impacto negativo económico al inversionista, donde eso significaría un incremento en el servicio al padre de familia no menor a 30%. Algunos llegan a decir que sería hasta entre 45 y 50% de incremento del servicio. O sea que hay unos impactos bien significativos. El otro impacto es la parte de seguridad, que genera una seguridad muy buena a los estudiantes, que esa parte es buena, pero dividen la modalidad. Entonces, el vehículo que prestaba servicio escolar y los fines de semana y en vacaciones lo utilizaban para turismo, aquí ya no se va a poder utilizar. Entonces, afecta negativamente a ese inversionista. En el aspecto económico, ¿cómo incide esta nueva reglamentación en Colombia y su economía? Porque vuelvo y te digo, nosotros, por ejemplo, el servicio especial, contratamos, las empresas contratan, ese contrato se hace a 30 días, 60 días, llega ese ingreso, entonces la empresa va a tener que tener un apalancamiento financiero adicional para poder tener esos
45 o 60 días el flujo de caja suficiente para pagar nóminas, conductores y acompañantes o monitoras, mantenimiento de vehículo, comunicaciones, GPS, parqueadero. Y eso significa una empresa de 100 vehículos tener un flujo de caja no inferior a 450 millones de pesos. Entonces eso tiene un costo adicional que ¿de dónde va a salir? De ese propietario de ese vehículo, de ese inversionista que todos los días se está viendo más golpeado. ¿Qué papel juegan las cooperativas en esta nueva reforma? Mucho yo creo que les quedó un impacto negativo, porque las cooperativas bajo 174, por ser cooperativas, tenían unas ventajas significativas y era que ese patrimonio lo podía mostrar con los asociados, con el patrimonio de asociados. Bajo esta nueva norma, el 10% de propiedad del parque automotor lo puede mostrar con los asociados, pero el otro 10% tiene que ser propiedad de las cooperativas, que en su mayoría no lo tenían. Entonces, hay un impacto ahí negativo muy grande que les puso en casas puertas, en dificultades importantes que tienen que repensar el negocio. Sí, en el caso que se llegue a presentar que algún sector o una cooperativa o una persona que tiene algún contrato con las empresas no pueda cumplir con esta nueva reglamentación, ¿qué sanciones podrían acarrearle y quiénes son las personas más susceptibles a ser afectadas por este tipo de sanciones? El servicio especial se creó, como te decía, para en décadas de finales de 90, principios de 2000, fue que se creó la reglamentación y se crean dos tipos de sanciones. Inicialmente, con este 348, la sanción más importante es que si las empresas no demuestran la adecuación al nuevo decreto a 31 de diciembre de 2016, pueden desaparecer, pierden la habilitación. Entonces, es una sanción significativa. La prestación de un servicio indebido se convertiría en una infracción de transporte y como infracción de transporte afectan directamente a la empresa y van en sanciones en salarios mínimos mensuales legales vigentes que van desde 1 hasta 700 salarios mínimos. Me explico, una sanción de un vehículo que esté prestando su servicio en un colegio X y no lleve el documento que acredita que puede prestar el servicio en esa institución, la sanción es para la empresa por falta de control. Y esa sanción puede significar 10 salarios mínimos mensuales, 6.450.000. El dueño del vehículo no tiene ninguna sanción. La sanción son las de tránsito, las infracciones normales que cometemos cualquiera que tiene un pase. Pasarse un semáforo rojo, dejar pasajeros en sitios indebidos, estacionar en sitios prohibidos, en fin, pero van en salarios mínimos diarios, son distintas. Los más impactos en la sanción, en el servicio especial, la tienen las empresas. José Osvaldo, vamos a hacer una nota que preparamos para complementar este tema. La economía solidaria es muy importante porque, sobre todo en temas como economía familiar, o sea, muchos de los temas relacionados con gestión, por ejemplo, el mercado, el financiamiento, la asistencia técnica y gestión gremial de temas de interés compartido por varios productores, son temas que generalmente tienen lo que llaman economías de escala y tienen que ser gestionados no individualmente, sino es mejor hacerlos en conjunto y con eso hay ahorros privados y ahorros sociales. Eso, por lo tanto, el tema del fomento y la promoción de la economía solidaria y la cooperación en el campo es un elemento muy importante para darle más oportunidades de viabilidad y desarrollo a la agricultura familiar. Recuerden que estamos en Razones de Peso, un programa de la Universidad Cooperativa de Colombia donde tratamos temas de economía solidaria y otras alternativas económicas. Hoy estamos hablando sobre los cambios en la normatividad del sistema de transporte especial en Colombia. José Osvaldo, ¿hay algunas excepciones en esta nueva ley? La nueva ley, como te decía ahorita,
crea 5 nichos de mercado, que teníamos 3, ahora cambia a 5. Crea el servicio escolar. Ese servicio escolar solamente puede ser contratado por un grupo de padres de familia, el representante de todos los estudiantes, los educandos, por la asociación de padres de familia o por la institución educativa directamente. Siempre, siempre, cualquier contrato con la institución educativa tiene que estar vigilado por la institución educativa. No se puede hacer la contratación ni con el padre de familia directamente, ni el conductor o propietario del vehículo con el padre de familia. Eso que se venía haciendo, que era una modalidad que se venía trabajando, ya no se puede hacer. El otro tipo de contrato, que es el de turismo, netamente turístico, es un servicio especial donde para poderlo prestar tiene que llevar una guía turística dentro del vehículo, contratado por a través de una agencia de viajes o un operador turístico. Es un servicio totalmente distinto y especializado. El servicio entre el grupo específico de personas. Esos son grupos que se unen familias para moverse de un sitio X a un sitio Y. Ese servicio se puede prestar menos a las acciones comunales o a las unidades residenciales, a las administradoras de unidades residenciales. Ellos no pueden contratar ese servicio. Están claramente definidos. Están restringidos. Y el otro tipo de servicios que se creó nuevo es de servicio de salud, que son contratados o por las EPS o las IPS. No puede ser contratado directamente por el usuario. Ese servicio no lo puede contratar el usuario. Tiene que ser directamente o la IPS o la EPS. Y el último, que es el empresarial, que es el servicio que prestan a las empresas, más que todo en el sector operativo, a los trabajadores. En el administrativo es muy poco. Hay unos empresariales que se vienen prestando en sitios específicos más ejecutivos, en automóvil, campero, camionetas. Y hay empresas, perdón José Osvaldo, que contratan también para transportar a sus empleados. Sí. ¿Lo pueden hacer o también tienen una Se pueden hacer y se presta mucho en el sector oficial el servicio con visitas, por ejemplo, secretarías de educación, con los miembros de las secretarías, distintos funcionarios, a visitas técnicas a distintas instituciones educativas y se prestan servicios especiales. Se nos está metiendo un servicio no autorizado, el famoso Uber. Yo no sé si lo has oído mentar, sí. Que es una plataforma que se está aprovechando de un vacío de la norma y se está prestando con servicios, incluso con vehículos nuestros, que no están autorizados para ello. Eso es un servicio no autorizado y vehículos que cojan de servicio especial, trabajando bajo esa plataforma, da detención del vehículo la primera vez por 5 días y puede llegar hasta la cancelación de la licencia o matrícula del vehículo. ¿Y el servicio Uber sigue siendo considerado como legal o también entra a ser reglamentado por... El servicio Uber no está reglamentado en Colombia, es un servicio no autorizado, lo vienen prestando de una plataforma indebida. El ministerio está diciendo que lo va a reglamentar un servicio ejecutivo especializado, pero mientras salga la normatividad, es un servicio no autorizado. Bajo todo punto de vista, hoy en Colombia es un servicio ilegal. Bajo esta normatividad hay unas nuevas características que deben tener los vehículos de transporte especial. ¿Nos puede contar un poco de estas características? Sí, servicio de transporte especial en el nicho de mercado específico escolar tipifica unas características técnicas a esos vehículos. Los vehículos, por ejemplo, las ventanillas no pueden abrir sino una tercera parte de ella, donde le imposibilita al usuario sacar la mano o la cabeza por la ventanilla. Tienen que tener unas luces en la parte frontal y en la parte posterior externas, donde deben ir, cuando están prestando servicio, deben ir encendidas. Tienen que tener una puerta de emergencia que se pueda operar tanto interna como externa. Tienen que tener un sistema sonoro que indique cuando se exceden la velocidad y las luces también indiquen lo mismo. Tienen que tener doble puerta para que cuando los estudiantes se dejen en el lado derecho, puedan descender por el lado derecho, y si tengo que parquear el vehículo al lado izquierdo para que el niño no tenga que atravesar vía, también se puede descender por el lado izquierdo. Esas son las tipologías más específicas que deben tener. Igual deben de llevar unos avisos de escolares en la parte frontal y posterior, laterales de los vehículos. En la parte frontal el servicio escolar el aviso debe llevar invertido de forma tal que cuando lo miden por el retrovisor se vean directamente. Esas son las tipologías específicas que llevan. Pero es para el transporte escolar. Hecho únicamente para el servicio escolar.
Las otras modalidades no tienen ninguna tipología específica. Bien, José Osvaldo, finalizando nuestro programa, ¿cómo visualizan el futuro del transporte especial? ¿Cuál es ese panorama? Las dificultades son grandes y si la normatividad no se acomoda o no se adecua a lo que se tiene en el mercado, hay una deserción de empresas del 50% como mínimo. Desaparece porque no son capaces de cumplir la nueva normatividad, afectando a ese inversionista que hoy en día en Colombia son alrededor de 80.000 vehículos, por lo tanto son 80.000 cabezas de familia que sustentan sus ingresos de ello y indirectamente podríamos estar hablando de unas 250.000 familias, entonces hay una afectación económica impactante que si no se adecua a la normatividad hay una dura realidad del país y un desempleo muy, muy significativo. José Osvaldo, muchas gracias por compartir hoy aquí en Razones de Peso. Ana María, a ti muchas gracias por invitarnos y siempre estamos atentos. A ustedes los invitamos a que nos busquen en nuestras redes sociales o a través de la página web www.ucc.edu.co. Recuerden, esto fue Razones de Peso.